Did you kill 13 people? It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco. Why? Because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. You have now entered a very rare group of people in this country. You're in the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy. You claim you didn't commit these murders, but you're right in there now as far as everybody else is concerned. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Somebody- Let the quote stand for itself. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. You're good at reading your script, Richard, but you're not much at answering my direct questions. A lot was made that you're a devil worshiper. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? There are different sects of Satanism. Have you studied, just yes or no, have you studied Yes, Satanism? yes I have. Are you a worshiper of the devil? No comment. Come on, Richard. I can tell you a little bit about Satanism. Well, I'm interested in hearing what you got to say then. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power without charity. A Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass, and it's going to get worse. The great epochs of our life is when we gain the courage to rebaptize our evil qualities as being our best qualities. 28 de junio 1984. Las autoridades de Los Ángeles acudieron a un conjunto de departamentos en Glacier Park tras recibir el reporte del hallazgo del hoyo occiso. Lo que encontraron al llegar a la escena del crimen fue desolador. Jenny Binko, una mujer de 79 años, había sido apuñalada mientras dormía. Su cuerpo presentaba heridas en la cabeza, cuello y pecho. Su sangre inundaba la habitación. Sin saberlo, la policía de California había descubierto la primera de una docena de víctimas atribuidas a Richard Ramírez, quien se convirtió en un auténtico terror nocturno durante los años de 1984 y 1985. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, el acosador nocturno, Night Stalker. Nacido el 29 de febrero de 1960 en Texas, Ricardo Leiva Muñoz Ramírez creció en un hogar marcado por la violencia, con su padre, un ex policía de Ciudad Juárez, que acostumbraba a golpearlo hasta cansarse, y un primo de nombre Miguel, un veterano de la guerra de Vietnam, quien propició su insensibilidad al mostrarle imágenes de violaciones, tortura y asesinato. Richard no lo pasaba muy bien con una madre poco cariñosa y un padre alcohólico y golpeador. Y su primo, quien jugó gran parte importante en la creación de los hábitos que destacaron a Ramírez en su etapa como asesino. Miguel lo instruyó en tácticas para matar con cautela, sin que su víctima se diera cuenta de la situación hasta que ya era demasiado tarde. También los llevó en largas caminatas nocturnas que culminaban con su irrupción en casas ajenas. Miguel se transformó en su ídolo, aunque los vecinos decían que el muchacho no había regresado bien de la guerra, que estaba mal psicológicamente.
pero a Richard esos comentarios no le importaban. La pasaba bien con su primo mayor. A la hora de la siesta, Miguel le enseñaba a tirar con un arma de verdad, a manejar el cuchillo y a pelear cuerpo a cuerpo. Cuando se cansaban, el ex soldado le mostraba unas fotos Polaroid que había traído de Vietnam, donde se había cansado de matar a los Charlie. En las fotos, Richard vio a Rosales y aldeas, pero nunca en primer plano, sino como un marco para cuerpos de mujeres, algunas desnudas y muertas. Entonces, señalándolas, Miguel le contaba a su primito cómo él y los muchachos de su compañía las habían violado y matado. A Richard le fascinaban los relatos de su primo, casi que los veía en su imaginación, y entonces sentía un cosquilleo ahí abajo. Poco después, Richard no necesitó imaginar más porque vio a Miguel dispararle a una mujer en la cara. La muerte en vivo y en directo. La mujer era su esposa. Desde ese día, los caminos de los primos se bifurcaron. Miguel desapareció de los lugares que solía frecuentar. No se le volvió a ver por El Paso, donde tenía perdido de captura por asesinato. Richard aguantó poco tiempo más en su casa y a los 15 se fue a probar suerte a Los Ángeles. Pensaba trabajar, pero terminó robando. Para 1984, 12 años después de aquellas fotos y de aquellos relatos, seguía bajo el sol de California. O quizás mejor, haya que decir bajo la luna, porque era de noche cuando secuestraba, violaba y asesinaba. Era un adicto y ladrón de poca monta, hasta el día que empezó un raid criminal que incluyó a niños, jóvenes, adultos y ancianos. Utilizaba armas diversas y dejaba estremecedoras inscripciones después de matar. Durante su adolescencia, Richard, como le decían sus amigos, se convirtió en un delincuente menor, consumidor habitual del LSD, amante de la violencia sexual y ferviente creyente del satanismo. Su carrera criminal fue aumentando con el tiempo y pasó de cometer pequeños robos en habitaciones de hotel a intentar violar a una mujer. A los 22 años se mudó a California. La noche del 24 de agosto de 1985, Richard Ramírez entró a la casa de Inés Erickson y su prometido Bill Cairns. El ruido de 3 disparos despertó a la mujer, quien encontró al hombre que amaba rodeado por sangre y a un desconocido apuntándole con un arma. Inés fue una presa más del Night Stalker. Fue golpeada, robada, drogada y violada. Al terminar la noche, Ramírez salió de la casa, lo que permitió que Erickson pudiera escapar y pedir ayuda. Con la descripción otorgada por Inés, la policía inició la búsqueda del asesino serial. Gracias a esto, se pudo encontrar uno de los vehículos que Ramírez había robado para cometer sus crímenes y recuperar una huella digital. Eso permitió que el acosador nocturno tuviera rostro y nombre por primera vez. Fue una niña de 9 años en San Francisco. La engañó para llevarla al sótano del edificio donde vivía, y allí la violó y la acuchilló. Antes de que lo relacionaran con esa muerte, gracias a una prueba de ADN, y para entonces ya estaba en la cárcel por decenas de delitos más. El 28 de agosto de 1984 se cobró su primera víctima en Los Ángeles, una dama de 69 años llamada Jenny Winko, que esa noche cometió el error de dejar una ventana abierta porque hacía mucho calor. La encontraron en el piso, al lado de la cama, en medio de un charco de sangre. La habían acuchillado y tenía el cuello cortado hasta casi separar la cabeza del cuerpo. La autopsia reveló que había sido violada, por razones que nunca explicó, o porque la policía no pudo descubrir crímenes intermedios. Richard Ramírez se tomó una pausa de 10 meses antes de cometer otro asesinato, pero lo hizo con renovados bríos. En marzo de 1985, entró a un departamento y mató a Daily Okazaki y abandonó, creyéndola muerta, a su compañera María Hernández. Esa misma noche mató a otra mujer joven, Tasailian Yu. 3 días después asesinó a una niña de 8 años en Eagle Rock, California, y el 27 de marzo volvió a matar. Aunque la policía no estaba segura de que fuera así, los medios de comunicación sumaron 2 más 2 y empezaron a hablar de un asesino en serie, al que apodaron The Night Stalker, el acosador nocturno.
Los crímenes y también algunos intentos fallidos no se detuvieron. Las víctimas no solo eran mujeres, también había hombres y niños. Tras un largo interrogatorio, Richard confesó sus crímenes. No sentía culpa ni pena. Por el contrario, estaba orgulloso. El 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue encontrado culpable de 3 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 violaciones y 14 robos calificados. La pena, dictada por un jurado atemorizado, llevaría al criminal a la cámara de gases. Gran cosa, la muerte siempre viene con el territorio. Los veo en Disneyland, dijo tras enterarse de su destino. Sin embargo, Richard Ramírez no murió por órdenes judiciales. En junio del 2013, con más de 20 años de condena, el sujeto falleció a causa de linfomas de células B. Su cuerpo no fue reclamado y terminó en una fosa común del estado. Su inútil vida había terminado tal como empezó, en silencio y sin importarle a nadie.